Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Vamos a comenzar la clase de hoy sobre el tema prefijado, el tema de Rahab. ¿Quién era Rahab? Que hablamos en la Haftará de la semana pasada. Antes de comenzar, quería saludarlos y comenzar que el título que le puse a la clase, Rahab, la Sagrada Meretriz, en realidad la palabra meretriz la aprendí hace poco tiempo. ¿De dónde la aprendí? Porque en Córdoba no me la enseñaron. En Córdoba se dice de otra manera. Cuando llegué a Buenos Aires se dice de otra manera. Ni que hablar que en Israel. ¿De dónde aprendí? Hace muy poquito tiempo aprendí sobre la palabra meretriz. ¿Cómo es que aprendí esta palabra tan fina? Una vez, hace poco tiempo, vino una persona al Shir, el hermoso Shir que tenemos en los últimos tiempos, con un libro en la mano. Y ese libro que tenía, ¿de qué era? ¿De qué era el libro ese? Qué bueno, que todavía hay gente que compra libros. Me dijo que había comprado un libro, qué lindo. ¿De qué es el libro? Era un libro de poesía. Específicamente poesía de algo que uno nunca incursionó, que no tiene nada que ver con uno. Bueno, pero viene una persona al Shir y si le interesa, vamos a ver de qué se trata esto. Era poesías del rock. La palabra rock para mí es rec. Rec es vacío. Rock, rec, que nadie se enoje. Y bueno, si a vos te interesa este tema, mi misión es enseñarte Torah, pero si a vos te interesa y te acabas de comprar un libro de esta asignatura, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver, es interesante a ver la poesía, el vivir. Era específicamente un libro de protesta, era de rock de protesta. ¿Se acuerdan, no? Bronca, esas cosas que sonaban cuando éramos chicos, bronca, cuando ríen. Y esa más o menos la conocía. Y después había otra, un poquito actual al día de hoy, que también me sonaba cuando yo era chico, que era algo como que ¿dónde están ahora los geniales científicos? Es muy actual. ¿Dónde están ahora los geniales científicos? ¿Quién sabe dónde están los geniales científicos? Son todas cosas que uno de chico iba escuchando en el club. En el club que yo iba no, porque se escuchaban más cosas israelíes. Había un orgullo, pero en otros clubes se escuchaba otra cosa. Pero lo que me sorprendió a mí, que yo no la conocía esa canción, era la canción que hablaba de amar. Una poesía, amar. ¿De amor? No, no era de amor, era Asociación Meretrices Argentina. Amar se llamaba la canción. Era una parodia. Era una parodia porque más o menos en la época de que había surgido la democracia, ¿se acuerdan? La esperada democracia y que había más libertad y más destape. Entonces el presidente de esa época me explicó, ¿no? Esta persona tan... Yo no lo sabía todo eso, pero me explicó, juntamente con la canción me dio la explicación de la canción, que es una canción no de protesta, de parodia a lo que se vivía en ese momento, que era una cuestión de que el presidente, una de las primeras cosas que hizo es darle poder, darle un sindicato. Los rabinos no tenemos sindicatos, pero esta gente, meretriz, eran la gente que da su cuerpo por amor, no por amor, da su cuerpo por plata, y fueron al presidente, el presidente le dio todo un sindicato, y hay muchas leyes. Estuve hablando con mi madre, que es abogada, y me explicó que hubo un montón de sentencias, un montón de leyes con respecto a la sanidad, y tiene un sindicato, se llama AMAR, con doble sentido, Asociación Meretriz, es muy fino. Meretriz es la persona que da su cuerpo a cambio de plata. Eso es, así quería empezar la clase de hoy, por eso le puse tan finamente la palabra meretrices, asociación. Entonces, Rahab, que nos cuenta vamos directamente a la Haftará que leímos la semana pasada, de esta mujer Rahab, que como bien dice los Jajamim en el Talmud, hay una discusión, ahora sí vamos directamente al Talmud, que hay dos opiniones, que era zoná. La palabra zoná
significa mazón, significa comida, y también la palabra zoná significa zenut, significa que tiene que ver con la prostitución. Entonces dicen los jajamim, no es ningún tipo de contradicción. Más o menos el Talmud tiende a explicar y no guarda reparo en explicar que realmente era una zoná, pero una zoná con estilo. El estilo que antes te daba de comer. Te hacía toda pundakit, dice Rashi, que era que primero te daba de comer y así te iba, y así era en la época de antes, hoy ya no, hoy la gente se cuida más, pero justamente una pundakit, una mujer que te da de comer, tiene relaciones con toda la gente, y es ahí que después te hacía después el servicio completo, y así la Torá, la Haftará y específicamente el Talmud no tienen reparo y no guarda, digamos, no tiene tapujos para explicar que Rahab, que habla la Haftará, era una mujer zoná, una mujer que daba su cuerpo, lo más preciado que uno tiene, su cuerpo, su alma, a cambio de plata, y así dice que los meraglim fueron a ella a estar en ese lugar para estar con ella y recibir información. ¿Por qué un yehudí y de la talla de los meraglim, específicamente Pinjas y Caleb, que eran tzadikim, qué tiene que ver ello con una prostituta? Nosotros los yehudim estamos absolutamente lejos de todo eso. Entonces el Talmud trae dos explicaciones. La primera explicación, justamente para que nadie sospeche, justamente porque un yehudí no tiene absolutamente nada que ver con eso, es por eso que ellos justamente se refugiaron ahí para escuchar qué estaba pasando en el Kenán, en la tierra de Kenán, para poder después entrar. Esa es una explicación. La otra explicación, justamente como en esa época no había Google, en esa época no había Internet, entonces, ¿quién llevaba toda la información? Esto fue noticia hace poquito tiempo también acá. ¿Quién tiene toda la información cerrada, aquella información secreta? Esta clase de personas que todo el mundo va a relacionarse con ella y cuenta sus intimidades. Entonces, hay varias explicaciones en el Talmud por qué justamente fueron los meraglim, gente sagrada, que mandó Yoshua para conquistar Eretz Israel, Eretz Nan. Y como nos cuenta el mismo Talmud, que al final, ¿con quién se casó Rahab? Y por eso es lo lindo de esta clase, para explicar que, como sabemos nosotros, que Rahab se casó con nada más y con nada menos que con Yoshua. Rahab se casó con Yoshua. Entonces yo leí en el Talmud que de esa relación, acá sigue diciendo el Talmud, que de esa relación entre Rahab y Yoshua nacieron varios Kohanim, y varios Nebim, varios Melahim, varios sacerdotes, y varios profetas, y varios reyes. Entonces yo a un amigo le conté lo que leí en el Talmud, porque uno está con la cabeza en esto, ¿no? Para brindar una linda clase, y me dice que no, que él había escuchado a una persona en estudio de Torah, me dijo que Yoshua no tuvo hijos. ¿Cómo me podés explicar vos que Yoshua tuvo hijos con Rahab, que fueron grandes profetas? Uno es Jeremías, el mismo Talmud dice que de Rahab salió nada más y nada menos que Jeremías. No tuvo hijos, lo que él sabe. Me fijé más, hoy en la mañana indagué sobre el tema en el Talmud, y es verdad, no tuvo hijos. Tuvo hijas, tuvo mujeres, y esas mujeres se casaron con los Kohanim. Y de ahí salieron los Nebim, los profetas, Jeremías. Y el Talmud discute también si Yoshua hizo bien o no hizo bien en casarse con Rahab. Vamos a ver más adelante. Pero justamente, ¿cómo? Pregunta, si de ahí nació Jeremías, un gran profeta. Pero le responde, no, pero ¿cómo hacía este profeta? ¿Cuál era la misión de Jeremías? Aleccionar muy fuertemente al pueblo. Todo lo que nosotros leemos en Tisha B'Av, Ejá, las lamentaciones, son escritas por Jeremías, que les dijo todas las cosas que iban a suceder si no se va puerta por el buen camino. Eso es lo que Rahab le enseñó a sus hijos, dejar una vida pagana, una vida promiscua, para enfilarse, enrolarse en la campaña del Am Israel, del pueblo de Israel. Entonces el Talmud discute. Por un lado dice que
Jeremías nació y no tenía que haber nacido, porque ¿cómo vas a reprochar tanto al pueblo judío? Al pueblo judío, al pueblo de Israel hay que verlo con buen ojo. Y Jeremías todo el tiempo estaba aleccionando y diciendo, y realmente pasó así, hasta que les cuento algo muy bonito que seguramente ya los han estudiado, porque para estudiar Talmud previamente hay que estudiar el Tanaj. Pero hay una historia muy bonita que la comenta el Talmud con respecto a Jeremías y con respecto a lo que hablamos recién de Rahab la Zoná, como dije antes y vuelvo a repetir, porque este es el tema de hoy, ¿no? El tema de dejar todo lo material y jugarse por Boreolam y jugar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Ismael? ¿Qué cuenta? Un gusto tenerlo por acá. Entonces, hablamos algo muy lindo de los profetas de Jeremías. Dice que a Jeremías hablaba tan fuerte contra el pueblo de Israel, hablaba tan duro contra el pueblo de Israel. ¿Qué pasa cuando una persona habla dura? Hay dos posturas. Una, decir la verdad, tenés razón Jeremías, estoy equivocado, voy a mejorar. Y la más fácil y la más notoria, la que todos conocemos, es que fueron a hablar con el rey. Fueron a hablar con el rey de turno, del Israel, que estaba en Israel, y le dicen, Jeremías está molestando. Jeremías está hablando de más y nos incomoda. Hoy se diría que si Jeremías estaría en el grupo de WhatsApp, lo hubieran bloqueado. Porque está molestando, está mandando tanta bajada de línea, que ya tanta bajada de línea no sirve. Entonces le dijeron, mire rey, este Jeremías está hablando y nos está perturbando y nos está bajando la moral. Si vos querés a alguien levantar la moral, hablarle lindo, ¿para qué le hablás? ¿Para qué lo bajas? ¿Lo bajoneás? Pero Jeremías, como hablamos del Talmud, por eso el Talmud trae que Jeremías hizo bien o no hizo bien en casarse, ¿por qué? Si Jeremías hizo bien, pero la cuestión es que Jeremías empezó a hablar mal y fueron al rey a acusarle. Este no está demasiado demasiado pesado en lo que está diciendo, nos baja la moral. ¿Qué hizo el rey? Ni lerdo ni perezoso, fue el rey y lo tiró a un pozo. Habrán leído en la Biblia, ¿no? Lo tiró a un pozo. ¿Por qué me tiran al pozo? Y porque molestaste demasiado. No hay que molestar demasiado, un poco sí, pero tanto, después pareces un pesado y después te bloquean en el WhatsApp. Entonces lo tiraron a Jeremías, lo tiraron al pozo, y por ahí dice el profeta que había un etíope, una persona etíope, Ebed Melech, se llamaba Ebed Melech, el sirviente del rey. El sirviente del rey lo ve, Jacito, pobrecito, estaba tirado en el pozo. Entonces va a hablar con el rey y le dice, mirá, rey pobrecito, al fin y al cabo no es una buena persona, es un poco pesado, habla, él al fin y al cabo quiere el bien del pueblo judío, vamos a sacarlo. Entonces el rey le dijo, ¿sabes qué? Tenés razón, agarra una escalera, lleva la escalera y sacalo. Entonces va Ebed Melech, va el etíope y pone la escalera y le dice Jeremías, entonces es al revés, entonces le dice el rey, sacalo. Entonces viene el etíope, tenía una soga en su mano, una soga, y le tira una soga y le dice, dale, subí. Le tira la soga y le dice, subí. Y le dice Jeremías, ¿no tendrás una escalera? Así no me ensucio. ¿No tendrás una escalera? Le dice, hay que esforzarse mucho. Entonces dice ahí que Boreolam Hashem le dijo, vos querés una escalera, tu abuelita, Zekeneja dice, tu abuelita, cuando vinieron a buscarlo, cuando el rey cananeo vino a buscar a los espías y que estaban ahí a un pelito de ser encontrados y delatados y llevados a la muerte, vos agarraste una soga, la misma soga que vos utilizabas para señal, para hacer tus cosas y ganar dinero en forma baja. Esa misma soga utilizaste vos para salvar y para salvarte y para salvar a tu descendencia. Esa soga, dice, si uno lee los profetas, uno va allí, lee claramente que los profetas cuando vino el rey se escabulleron por la ventana, dice el Talmud, esa misma ventana que vos te mostrabas para esa vidriera para captar clientes, esa misma ventana la usaste para que se escapen y así salvar al Am Israel y así el Am Israel entrar. Entonces mirá vos la fuerza que tiene la soga y vos querés una escalera. Tu abuela usó la soga para salvar y vos querés una escalera, así que no tuvo otra opción Jeremías de salir y tener esfuerzo y salir y trepándose
por la soga. Esto es algo hermoso que nos trae el Talmud con respecto a la discusión y con respecto para la historia, el profeta, y para tener un poquito más de la Biblia, del Tanaj, para enseñar que en realidad Jeremías se salvó gracias en sí a su abuela. Entonces vemos la virtud, y eso es justamente la sagrada meretriz. Entonces, como dije al principio, era una zona, los jajamí no guardan reparo para explicar que en realidad se dedicaba a eso, y lo hermoso de que nos explica el Talmud es entender, y esto creo que es una de las lecciones más importantes que quiero transmitir, que ella dejó toda esa vida, como acá quiero citar el Talmud, dejó toda esa vida de promiscuidad y de bajeza moral en aras del altruismo. Dejó Kenán, dejó los cananitas y toda esa perversidad y ese paganismo en aras de plegarse al Am Israel. Y eso es lo que quiero leer. La Gemara en Sebahim nos trae a Marmar en Lejá Kol Sar Ben Agid. Dice el Talmud que no había ningún ministro, ningún príncipe, ningún rico que no había estado con Rahab. ¿Para qué trae esto el Talmud? Por varios motivos. Primero, para explicar su teshuvá, la grandeza de su teshuvá. No era una de más, era una VIP, una de las más grandes, y como mismo dice el Talmud, sigue diciendo el Talmud, que la compara, su belleza la compara a Sara, su belleza la compara a Abigail, su belleza la compara a Esther. O sea que hubo varias mujeres bellas en el mundo, dice el Talmud. Una de las mujeres más bellas que hubo en el mundo fue Rahab, y nadie se le resistía. Y dice que todo el mundo, dice, en Lejá Kol Sar Ben Agid, no había ningún ministro, y no había ningún rico, y ningún dignatario que no había estado con ellas. Y dice acá que empezó a trabajar en su trabajo inmoral a los 10 años. Bat Yud. A los 10 años había empezado a trabajar. Y acá el Talmud trae un caso interesante, que vemos que no era que era una promiscua total. Lo hizo para salvar a su familia, porque estaban, como bien dice acá el profeta, y el Talmud lo analiza, estaba apartada socialmente y físicamente. Su casa estaba Bakir, su casa estaba apartada de la urbe del centro. Bat Yud a los 10 años había empezado a usar su cuerpo como trabajo. 40 años ejerció la prostitución. 40 años, todos los 40 años que el Am Israel estuvo en el desierto, ejerció su profesión, su baja profesión. Y cuando vinieron los Meraglim, cuando vinieron los enviados de los Shluchim de Yoshua, y escuchó de ellos, dejó todo. ¿Quién hace eso al día de hoy? Dejó todo en aras de plegarse a las filas del Am Israel. Y como dice el mismo profeta Yoshua, acá en la Haftará que leímos el Shabbat pasado, dice la Haftará, yo sé, dice, Kishamanu, así dice, Kishamanu ayer Hashem ovillet Yam Suf. Yo escuché cuando era chica, a los 10 años, yo escuché cómo Hashem había secado el Yam Suf. Yo lo escuché a eso. Y acá dice el Talmud algo maravilloso. Mucha gente escuchó. Yitro también escuchó. Y dice el Talmud que sobre Yitro hay discusión. Porque Yitro dice que se plegó a las filas del Am Israel. Vamos a ir un poquito más atrás. Moshe Rabbeinu se casa con la hija de Yitro. Yitro era un pagano. Y dice la Torá que dejó el paganismo en aras de replegarse al Am Israel. Eso fue Yitro. Pero hay discusión si quedó o no quedó. La Torá dice que se fue. Unos dicen que se fue para llevar el mensaje a su pueblo, y otros dicen que se fue porque no resistió el nivel moral del Am Israel. Pero de Rahab, dice el Talmud acá, de Rahab no hay ninguna discusión, que se plegó completamente al Am Israel. Dejó todo, dejó sus 40 años, dejó su Kenán, dejó su prostitución, dejó su mala vida en aras de plegarse al Am Israel. Por eso es que Yoshua se casa con Rahab, y esa es la enseñanza, que eso es Eretz Israel. ¿Para qué los Yudim entramos a Eretz Israel? ¿Para qué el líder se casa con esta mujer? Para enseñarnos que esto es la Teshuvá, que esto es el Am Israel. Me gustaría seguir un poquito más
del Talmud. Sigue diciendo el Talmud algo muy lindo. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, que Israel o sin rezono, cuando el pueblo de Israel hace la voluntad de Hashem, hay un termómetro, hay un tester. Hay un tester. ¿Cómo sabemos nosotros si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino? Dice acá el Talmud, ¿cómo sabemos nosotros si Hashem está complacido con nosotros o no? Entonces dice, cada vez, esto es un tester, esto es un termómetro. Si hay gente de los pueblos, pero no simple gente de los pueblos, dignatarios, si hay gente digna, como dije antes, Yitro, que escucha la palabra de Hashem y se pliega a las filas de la espiritualidad del pueblo de Israel, quiere decir que Hashem está complacido, y no es en balde, no es en vano, que los 10 mandamientos, ¿cómo se llama la para allá los 10 mandamientos? Yitro. ¿Por qué? Para enseñarnos que cuando Hashem está complacido, cuando vienen los 10 mandamientos, cuando viene la revelación de Hashem al mundo, todo se vuelve más lindo, todo se vuelve más placentero. Incluso Yitro, que era un dignatario, se pliega al pueblo de Israel. Y el otro ejemplo que trae acá el Talmud es Rahab. Como el pueblo de Israel estaba en la grande, como el pueblo de Israel ya estaba preparado para entrar a Canaán, entonces Rahab, la mujer más baja que había empezado a ejercer la prostitución a los 10 años, 40 años, hermosa, preciosa, no había dignatario que se le pueda resistir, ella misma deja todo su pasado. Y les voy a contar algo que dice el profeta. Viene el rey de Canaán, temeroso, porque sabía que se viene la debacle, que viene el Am Israel, y le dice, quiero que me cuentes, hay espías, y yo sé que acá vino gente, y te voy a pagar todo lo que vos quieras, yo sé que vos funcionás con plata, yo sé que vos funcionás así, te conozco de chiquita, no sé de qué me estás hablando. Y ahí lo salvó. Fíjense la grandeza de Rahab, que deja, como dije antes, no voy a dejar de repetirlo porque es el mensaje. Cómo deja todo, incluso ella vivía de eso y no era una mujer que le sobraba la plata. Y viene el rey y le dice, yo sé cómo funcionás vos, te conozco de niña, te conozco de semillita y yo sé cómo funcionás. Yo te pago y vos decime qué está pasando acá. No está pasando nada y ahí que salva a los Meraglim. Vemos la grandeza de Rahab, y no es en vano que se casa con Yoshua, y no es en vano que tiene hijas, y sus hijas se casan con Kohanim, con Nevim, con Melahim. Y viene el profeta Jeremías y alecciona al pueblo para que no vayan por mal camino. Si hubieran escuchado a Jeremías, no hubiéramos estado acá en Galut, porque justamente lo que estamos, porque no escuchamos a Jeremías. ¿Y de dónde aprendió Jeremías? Esa fuerza, eso se transmite. Esos genes se transmite. Eso se transmite. Entonces Rahab le enseñó a su descendencia ir por el buen camino. Y lo precioso acá que nos dice el Talmud es que vamos a testear. Si vamos a ver una generación que la gente de otros pueblos está a favor del pueblo de Israel, está contenta. Hoy está pasando eso, me imagino. Entonces quiere decir que Hashem está complacido con nosotros. De la otra manera, no. Como vemos en la larga historia del pueblo de Israel. Hay que buscar acercarse a Hashem, como leímos hace poquito tiempo en el Alel, que dice que el Rebbe lo cantaba tanto y que se canta en Rosh Chodesh, Aleluya, Hashem Kol Goim. ¿Se acuerdan? Aleluya, es Hashem Kol Goim. Shakbehu, ay, Kol Aumim, Kigabar. Que dice que alaben los pueblos a Hashem. El Salmo dice que los pueblos tienen que alabar a Hashem. ¿Por qué dice los pueblos? El pueblo de Israel tiene que alabar a Hashem. ¿Por qué dice alaben los pueblos? Kigabar Aleinu Hasdo, porque si los pueblos del mundo alaban a Hashem, quiere decir que Hashem está complacido. Que el pueblo de Israel alaba a Hashem no es ninguna novedad. No es original que el pueblo de Israel lee la Torah y Bashil y cumple con las mitzvot, pero aleluya, Hashem Kol Goim, que todos los pueblos del mundo alaban a Hashem. Eso es una novedad muy linda, muy grande, y así trae verajá a todo el mundo. Sigue diciendo el Talmud, quería rescatar este tema.
escucharon varios. Yitro escuchó. Le voy a decir más, lo que dice el Talmud, algo muy lindo. ¿Saben por qué se lee esta Haftará? Leímos esta Haftará la semana pasada. Es una lección hermosa. Y se aprende acá el Talmud. Es una lección para los meraglim. Los meraglim no eran cualquier cosa. Los meraglim eran líderes. No vamos a hablar de la parashá porque de la parashá hablan todos. Por eso el segmento de esto es Talmud. La parashá van a poder estudiar en otro lado. Ya de chiquitos estudiamos la parashá, vamos a avanzar. Entonces nos cuenta la parashá que Moshe eligió a los meraglim. Los meraglim eran todos líderes. Eran 12, uno por tribu, nacía Israel. Eran líderes del pueblo de Israel. Ellos no solamente que escucharon a Hashem, ellos estuvieron con Hashem, escucharon los mandamientos, vieron, sintieron, percibieron. Entonces la enseñanza que trae el Talmud es, vos escuchaste a Hashem, vos viste a Hashem, vos sentiste a Hashem y no quisiste entrar a Israel, querías volver para atrás. Y una simple mujer, 40 años de bajeza moral, escuchó que hay una Yam Suf, escuchó que hay un pueblo de Israel, escuchó la guerra de Og, la guerra de Sihón, y dijo, yo tengo que dejar todo por el pueblo de Israel. Y como dije antes, dejó el paganismo, dejó Kenam, dejó la plata, y dijo así, una sola condición yo voy a poner para que yo salvarlos a ustedes. Ustedes saben cuál fue la condición. ¿Cuál fue la condición? La condición fue salvar también a mi familia. La condición fue también salvar a su familia. Y como dije anteriormente, dice el Talmud, no solamente salvó a sus padres, se salvó a ella, salvó a Israel y salvó a todas sus generaciones. Dice el Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai dice, el famoso Rabbi Shimon Bar Yochai dice, imagínate vos, Rahab, que salvó a ella y salvó a Jeremías y salvó a mucha gente. Nosotros, el pueblo de Israel, que no caímos tan bajo, dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Talmud. Nosotros que no caímos tan bajo como Rahab, ¿a cuánta gente podemos salvar? Sí, Rahab, que cayó bajo, salvó no a 2 personas, a su familia. ¿Cuánto más nosotros que no caímos, no tenemos esa bajeza moral, a cuánta gente más podemos salvar? Eso dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, no para hablar mal del pueblo de Israel, sino todo lo contrario, para hablar bien del pueblo de Israel. No hay que achicarse, no, al revés. Si Rahab lo pudo hacer, cuánto más nosotros con orgullo, Ashreinu, que somos dichosos, que no solamente que escuchamos que está la Torá, vivimos la Torá y sentimos la Torá. Cuánto más nosotros todo el bien que podemos hacer. Entonces ella simplemente escuchó como Hashem se apiadó del Am Israel y todas las proezas y todos los milagros que Hashem hizo para el pueblo de Israel, y así salvó al pueblo de Israel. Y los meraglim, fíjese qué enseñanza tan bonita, esto me inspiró. Los meraglim que estaban en la yeshivá todo el día, se fueron para atrás, no tuvieron la fe suficiente para entrar a la tierra de Israel. Pero Rahab sí tuvo esa fuerza, y esa es la enseñanza. Grandeza, somos grandes, somos chicos, no es la cuestión. En un segundo, en un minuto, y quiero contarles una historia del Talmud. No sé si me permiten, sobre el tema, una historia muy linda del Talmud sobre el tema que los jajamín traen. ¿Por qué se lee esto? Dice que en la yeshivá había un chico que no era muy jajam, no era muy sabio, pero era percatado en una mitzvah. Así dice la Torah, que uno no puede cumplir todo, pero dice el Talmud que algo tenés que ser fuerte. No se puede ser fuerte en todo. Mejor ser fuerte en todo, pero somos humanos. Pero la técnica que trae el Talmud es agarrar algo y estudiarlo bien, vivirlo, cumplirlo. Y esta persona se había agarrado de la mitzvah del tzitzit, del famoso talit que nos ponemos para rezar y que usamos a diario, el talit, el tzitzit. Usaba el tzitzit, esa era la mitzvah. Él compraba, como hablamos ya varias veces, él compraba el mejor tzitzit, él compraba el mejor talit, era su mitzvah. No era muy avispado, pero esa mitzvah la cumplía bien. Hay gente que el tefilín compra el mejor. Una vez a una persona que nos está viendo, digo, ¿para qué te compraste un tefilín bueno si ya tenías otro? No, pero este es mejor. Mi hijo me dijo que este es mejor, hay que usar este.
hay que hacer la mitzvot lo mejor posible, pero es más caro, mejor, más contento. Cuando se compró la casa, puso mezuzot grande. Si me voy a comprar una casa, no voy a poner... Hay mezuzot chica, pero puso mezuzot grande. ¿Es así o no? Puso mezuzot grande. Gasté tanta plata para comprar una casa, no voy a comprar mezuzot grande. Bueno, esta persona compró el tzitzit. Tenía el tzitzit más lindo de todos, pero tenía una obsesión. Hoy los psicólogos dirían que tenía un TOC. Tenía una obsesión. ¿Cuál fuera la obsesión? Dice el Talmud. Su obsesión era, le gustaba ir con prostitutas. Ya estamos dentro de la clase, ya estamos más relajados, podemos hablar así. Le gustaba ir con meretrices. Era una obsesión que no la podía frenar. Dije que no era muy avispado. Una persona que estudia Torah está lejos de eso. Pero esa persona, y los rabinos, el Rabí Akiva le decía, no hagas eso, estudia la Torah, sensibilízate un poco. Pero él, tanta obsesión que tenía en busca de, buscaba las mejores. Una vez, no había internet en esa época, pero buscó la mejor, donde estaba la mejor en Roma. Él estaba en Israel, se tomó un barco, ahorró mucho tiempo y se fue a Roma. Buscó la mejor de todas. Cuando estuvo con la mejor de todas, se saca la ropa y ve el tzitzit. Y quedó impactado. Porque él, dije antes, no es casualidad, él vivía con el tzitzit. Entonces vio el tzitzit y dijo, yo no puedo hacer esto a mi Israel, yo no puedo hacer esto a mi Dios. Yo no puedo estar con esta mujer. En la mitad ya había pagado previamente. La mejor de todas, yo no puedo estar acá. Entonces le dice la señora, ¿por qué no puedo estar acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué defecto me toca hacer lifting? Decime qué defecto tengo. La verdad me estás trayendo baja autoestima porque nadie se me resistió nunca. ¿Cómo es que viene un judío de Israel y se me resiste? No lo entiendo, explícame el motivo. No te lo puedo explicar. Explícamelo, te digo, explícamelo, necesito saber. ¿Por qué? ¿Viste algún defecto? Decímelo, voy a mejorar. Me siento desechada, me siento baja. Ya que me lo preguntaste, te voy a decir. Nosotros todos los días, varias veces al día, decimos el Shema Israel. En el Shema Israel, acá tengo el Sidur, Shema Israel, página 46. Dice Shema Israel, Ani Hashem Elokeihem, Asher hotzeti etchem mere Mitzrayim, Ani Hashem Elokeihem. Dice 2 veces la palabra Ani Hashem Elokeihem. En forma increíble. Nadie entiende por qué dice 2 veces. Fíjense después mañana cuando hagan tefilá, hoy a la noche cuando hagan arbit. Dice acá en página 48. Ani Hashem Elokeihem. Yo soy Hashem que te saqué de Egipto. Ani Hashem Elokeihem. Yo soy Hashem Elokeihem. Dice 2 veces, repite lo mismo. ¿La Torah para qué repite? Entonces le explicó, espero que entiendas, que la Torah dice 2 veces, Ani Hashem Elokeihem, para enseñarme que uno es para castigarte y otra es para recompensarte. La primera, Ani Hashem Elokeihem, significa guardar mi camino, porque cada cosa tiene su consecuencia, positiva y negativa. Ani Hashem Elokeihem, yo soy Hashem tu Dios. Esa es una. Y Ani Hashem Elokeihem, la segunda, fíjense bien que es muy interesante, la segunda es para decir que hay una recompensa. Entonces yo tengo que evaluar, todo en la vida es premio y castigo, evaluar, elegir. Dicho sea de paso, nos cuenta el Talmud que la palabra Rahab, si uno da vuelta a las letras, es bajar. Bajar es elegir, ella eligió el bien. No sabemos si, dice el Talmud, no sabemos si eligió bien Yitro, porque hay discusión, pero dice el Talmud, Rahab, bajar, eligió el buen camino, volviendo al tema. Entonces dice, uno tiene la elección constante. Ani Hashem Elokeihem, Ani Hashem Elokeihem, está la balanza del bien y del mal, y ya sabemos que Hashem la dirige. Entonces yo no puedo estar con vos. Quedó tan impactada, vamos a la corta, quedó tan impactada esta mujer que fue a Israel a convertirse. Nunca antes le había pasado eso. ¿Cómo una persona puede tener tanta fortaleza moral para poder dejar? Él había pagado, le dijo, quédate con todo, yo me voy, me vuelvo a Eretz HaKodesh, me vuelvo a Israel. ¿De dónde puede salir tanta fuerza humana? Pensamos a veces que Hércules es fuerza humana, eso es lo que yo entendía, dijo esta mujer. Pero esa fuerza humana no la había entendido. Entonces dice que se fue a convertir con los Jajamim, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, se fue a convertir. Al principio dice el Talmud que no la querían convertir. ¿Por qué?
porque los jajamín habían entendido que ella se quería convertir para casarse con este hombre tan fuerte moralmente. Y dice la ley, ya sabemos, que a plegarse al pueblo de Israel es justamente por el motivo de Hashem, por el mensaje divino, no por una persona. Hasta que ella le explicó que no era por ninguna persona, es por el mensaje. Si hay tanto poder humano, si hay tanto poder moral dentro de las filas de la Torá, quiero pertenecer a esto. ¿Y cómo termina la historia? Se terminan casando. Esta mujer baja se termina casando con este hombre que guardaba el tzitzit. Y Rabbi Akiva le dijo, Íngale, ¿te das cuenta que todo lo prohibido, si te portás bien, te va a llegar de forma permitida? Todo te va a llegar de forma permitida. Portate, anda bien, anda por el buen camino. Lo que vos querías hacer en forma negativa, te llegó por forma positiva. Ese es el mensaje que le dijo Rabbi Akiva. ¿Ves? ¿Te das cuenta vos que yendo por el camino de Hashem nunca vas a perder? Ani Hashem lo que dijem, Ani Hashem lo que dijem. Y se terminaron cada una historia, vamos a decir, del Talmud, pero un poquito romántica también. ¿Cómo terminan casándose? Él quería estar con ella. Pero ¿por qué vas a estar en forma negativa si puedes estar en forma como la Torá lo indica? Y se terminaron casando. Y el hombre siguió la yeshivá. El tzitzit lo cuidó. La mitzvah cuidó nuestra moralidad. Quería seguir un poquito más con el tema del Talmud. Y traje esta historia, como dicen los jajamim, para enseñarnos de la parashá. La parashá de Shelach nos habla del tzitzit. Y la Haftará nos habla de esta zona. Y el tzitzit dice, Hashem zonim aharim, porque ustedes, para aquellos Hashem le dice que van a tener que usar los tzitzit para no pervertirse, para no prostituirse, para no enajenarse. Entonces, para que uno se tzitzit, para que uno use las mitzvot, para no asimilarse, para no alejarse del camino del pueblo de Israel. Y eso nos muestra también la Haftará. Así como la Torá nos muestra para la Shelach, nos habla de los tzitzit, así también la Haftará nos habla de una mujer que dejó el zenut, dejó la inmoralidad, la bajeza, para plegarse al camino de Am Israel. Quería conseguir un poquito más con el Talmud. Hay muchísimo más de esta mujer tan buena, que dejó todo lo negativo, nada de lo positivo, de la buena energía. Quería preguntar lo que dice acá el Talmud y conectarlo. A mí me costó conectarlo, pero al final lo logré. Dice que en realidad el Talmud pregunta cómo es que Yoshua permitió dejar vivir a Rahab. No solamente porque se casó con ella. Porque se casó con ella, medio que ya lo explicamos. La virtud de casarse con una mujer así. Me gustaría contar una historia que la leí en Wikipedia, no sé si hay tiempo. Me gustaría contar una historia que leí en Wikipedia que no voy a dar nombre porque hay descendientes. Dice que había un rabino muy importante que de grande había fallecido su señora. Muy carismático, un rabino que a mí muchas veces me inspiró, pero me enteré que cuando falleció su señora dejó el tiempo prudencial y se casó con una de sus alumnas. Se casó con una de sus alumnas muy joven, una muy jovencita conversa. Esta mujer era una conversa de Francia. Este rabino ya de 70, 80 años le enseñaba Torá a una jovencita francesa que se había convertido al judaísmo y se enamoraron y este hombre tenía 70, 80 años, la mujer tenía 30, 40 y se enamoró. Era un rabino con una comunidad muy muy grande. Y quiero contar lo que dice Wikipedia, dice que la señora tenía una virtud muy grande. Esta mujer tenía una virtud muy grande. Estamos hablando que esto fue mucha noticia en el año 80, en los años 80. Esta mujer había combatido en contra de los nazis. Una mujer que había combatido en contra de los nazis. Más o menos, pega. Y dice que se enamoraron y se iban a casar. Todo el mundo judío en contra. ¿Cómo puede ser? Este rabino, este rebe jasídico, sé que va a casar con la conversa, que vino de Francia. ¿Qué es esto? Está bien, esperó su momento prudencial, respetó a su mujer, la mujer falleció, los hijos, un lío bárbaro, una controversia increíble en el mundo judío.
el que lo apoyó fue el Rebbe de Satmar, el gran Rebbe jasídico de Satmar, muy conocido y muy escuchado en esa época. Él fue uno de los pocos que apoyó y avaló el casamiento. Así dice Wikipedia. No dice el motivo, pero yo me imaginé cuál es el motivo. El motivo es, si a Yoshua, el líder del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu y después Yoshua, se casa con esta prostituta, esta mujer no era prostituta. Rahab era tan baja y no hay acá diferencia. Es una mujer buena que luchó contra los nazis, ahora se pliega al pueblo de Israel. Entonces uno de los pocos que aceptaron y avalaron el casamiento le dijo, seguí para adelante. Fue el Rebbe Satmar, un gran Rebbe jasídico, y así fue que se casaron. La gente decía, ¿cómo puede ser? No es digno, no es cabod, a un Rebbe acá. Y bueno, entonces vemos, para contar una pequeña historia, que estas cosas del Talmud también suceden hoy en día. Entonces el Talmud sigue preguntando, ¿cómo la dejaron vivir a Rahab? Si Rahab era cananita, y la Halajá dice que en la conquista de la tierra de Israel, dice la Torá, Lo tejeye kol neyamá, no podía dejar vivir a nadie. ¿Por qué dice la Torá? Porque un cananita es pagano. Un cananita te va a asimilar. La tierra de Israel es del pueblo judío. La tierra de Israel es del pueblo judío. Entonces en la tierra de Israel no puede haber inmoralidad, no puede haber bajeza, no puede haber promiscuidad y no puede haber paganismo. Y todo eso lo tenían los cananitas. Dice acá la Torá que no podía dejar vivir a nadie. Entonces pregunta el Talmud, ¿cómo es que dejaron vivir a esta mujer? Está bien, uno dice, hizo una promesa, pero ¿qué promesa ni promesa? ¿Cómo Yoshua avaló? No solamente que avaló, que se casó. Se casó con esta mujer. ¿Cómo puede ser que se casó? Entonces contesta el Talmud muchas respuestas. Primera respuesta dice, capaz que no era cananea, capaz que era una zona VIP extranjera, capaz que son las mejores, no sé, no conozco el tema. Capaz que era extranjera, uno nunca sabe, capaz que no era cananea, esa es la primera respuesta, no era cananea. Otra respuesta que trae el Talmud es que esto que dice que no puede dejar vivir es cuando empezó la guerra. No se puede dejar vivir a nadie, es cuando empezó la guerra. Pero todavía la guerra no había empezado. Ella hizo jurar a los Meraglim antes de la guerra. Entonces hizo escallar. Lo que dice que no se puede dejar vivir a nadie, Lo tejeye kol neyamá, Ajarem tejarem, es una vez que empieza la guerra. Esa es otra respuesta trae la Gemara. Pero trae una tercera respuesta a la Gemara, y cuando se la conté a un amigo mío lo hice emocionar. Me gustaría cerrar con esto. Lo hice emocionar cuando le conté la tercera explicación del Talmud. Dice, ¿sabés por qué lo dejó vivir? No solamente a ella, la ley es para todos. Dice, si vos estás por matar un cananeo, si estás matando al cananeo, primero tenés que pedir shalom, como ya sabemos, si estás en guerra. Y el cananeo dice, Hashem hu Elohim, creo en Boreolam, sigo el camino de la Torá, dejo el paganismo, dejo la promiscuidad, no lo podés matar. Dice el Talmud así, todo el motivo que dice Lo tejeye kol neyamá, no vas a dejar vivir a nadie, es al cananeo. Pero si la persona hace teshuvá, incluso en la guerra, no, la segunda respuesta que trae es antes de la guerra. Dice que Rahab hizo hacer el juramento antes de la guerra. Pero esta respuesta, incluso después de la guerra, dice, ¿por qué? Porque si la persona hace teshuvá, incluso el cananeo que se arrepiente como Rahab y dice, Hashem hu Elohim, Hashem es Dios y yo me pliego a su mensaje, no lo podés matar. Y es por eso que la dejaron con vida y se casó con Yoshua, tuvo hijas y después todo lo que ya hablamos antes. Y Jabal, que no lo escucharon a Jeremías, que Jeremías dijo que hagan teshuvá, para eso estamos nosotros. Vamos a hacer teshuvá, vamos a arrepentirnos. Ya que hablamos de la teshuvá, me están diciendo acá que diga que unas palabras en honor al Rebbe, que hoy es su aniversario, y todo lo que, si uno habla de teshuvá y si uno habla del milagro del Rebbe,
¿Qué otra cosa podemos decir? Todo el camino de la Teshuvá del Rebbe, que todo el judaísmo en el mundo hoy en día, en todas partes del mundo, si hay Teshuvá y ya estamos preparaditos para llegar al Mashiach, el Rebbe es el visionario que nos muestra el camino, que sea el Ilun Ishmat, que sea para su elevación y que nos elevemos nosotros también y que pronto sigamos compartiendo el Talmud y seguir creciendo en Torah y Mitzvot. Quiero saludar a todos, a mi familia de Córdoba, a la señora Coti, que siempre nos ayuda, a mis suegros, y que siempre estemos para festejar Lejaim, en alegría, en Teshuvá, salir de las cosas negativas hacia las cosas positivas. Nos vemos.